Ok. Entonces, fíjense muy bien ayer. Quiero crear unas cosas de ayer. Vamos a ver, habíamos dicho que viene el núcleo y absorbía la onda de radiofrecuencia, ¿verdad? Y si el núcleo absorbía esa onda de radiofrecuencia, el núcleo iba a sufrir de orientación, como ven aquí. Y habíamos dicho que la condición de que este núcleo pudiese sufrir esa onda de radiofrecuencia es que esta onda de radiofrecuencia tuviese una frecuencia que cumpliese con esta condición. Esto, ¿verdad? Eso hemos dicho. Que cumpliese con esta condición. Donde la frecuencia, donde esta es la frecuencia angular del núcleo que está rotando en torno al eje que es dado por la línea de campo, y esta es la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que debe emitir el equipo. ¿Estamos correctos en eso? Habíamos abordado eso, todos comprendemos esto, que se tiene que dar esta condición. Sí. Ahora, quiero comentarles un poquito de esto. Piensen muy bien aquí. Esto lo que nos dice es que la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que debe emitir el equipo tiene que estar en sincronía con la frecuencia angular del núcleo que está girando. Eso básicamente es lo que nos dice, añadiendo más información. Entonces, fíjense muy bien aquí. La frecuencia de la RF que emita el equipo debe de estar en sincronía con la frecuencia angular del núcleo. Eso es básicamente lo que se tiene que cumplir, esta condición. Y añadiéndola ya en palabras, en significados, esto es lo que se tiene que dar. Imagínense esto mismo, vaya, por ejemplo, imagínense que usted está empujando en el columpio un niño. Imagínense que usted lo está empujando en el columpio un niño. Usted tiene que empujar al niño en un momento preciso, en un momento indicado para que el niño siga columpiándose. Si usted no está en sincronía con el movimiento del niño, entonces usted no va a poder seguir columpiando al niño, sino que simplemente el niño no se va a seguir columpiando. Es una idea similar. Es eso precisamente lo que pasa, que esté en sincronía la frecuencia de la radiofrecuencia que emite el equipo con la frecuencia angular. Tiene que estar en sincronía. Y a esto se le conoce este fenómeno se le conoce como resonancia. Es un fenómeno físico que ocurre y es precisamente por eso es que a este estudio se le llama resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la condición de que la frecuencia que emita la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que emite el equipo tiene que estar en sincronía con la frecuencia angular del núcleo. Entonces, a ese fenómeno lo conocemos como resonancia. Y es por eso que así se le llama al estudio. Es precisamente por eso, porque se llama resonancia magnética. Porque tiene que haber una frecuencia entre la frecuencia que emite el equipo y la frecuencia angular del núcleo. Es simplemente por eso añadiendo. Y fíjense muy bien que voy a añadir otra información. Vamos a ver. Si yo les preguntase entonces, nuevamente, de qué va a depender esta frecuencia, si les preguntase de qué va a depender esta frecuencia que emite el equipo, de qué factores depende, ¿qué me responderían ustedes? Vamos a ver. Principalmente para mí depende de la excitación de los átomos de hidrógeno. Ok, permítame entonces. ¿De qué? Lo voy a escribir aquí. ¿De qué dependerá la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que emite el equipo? Y aquí voy a crear un más para que quede de qué factores dependerá la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que emite el equipo. Fíjense muy bien aquí, si quieren pueden, yo les voy a dar un poquito para que podamos responder bien esa pregunta y que quede todo claro. Fíjense muy bien aquí, luego dijimos, esta ecuación, luego nos llevó a esta otra ecuación y finalmente quedamos con esta ecuación de aquí, donde dice que la frecuencia
que la frecuencia que debe emitir el equipo va a ser igual a la constante hidromagnética por la intensidad del campo magnético entre 2pi. Y entonces, ya teniendo esta ecuación, no sé si alguien ya me puede responder, ya me puede responder a la pregunta. Vamos a ver, quiero escucharlos ustedes y si logramos captar esa idea. Quiero que me respondan esto. ¿De qué factores dependerá la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que emite el equipo? Vamos a ver. Tal vez ya podemos responder a la pregunta. Quiero escucharlos, por favor. ¿Lo escucho? La frecuencia angular. Ok, sí, es correcto. Técnicamente sí, porque aquí vimos que la frecuencia angular va a estar tiene que estar en sincronía. Y esa es una respuesta válida, frecuencia angular. La intensidad del equipo. Ok, excelente. Ahí vamos del núcleo. Y así como nos dice su compañero, la intensidad, y fíjense muy bien, hay que ser un poquito más claros, intensidad del equipo. Yo sé a lo que se refiere usted, y precisamente se refiere a la intensidad del campo magnético que emite el equipo. Y aquí lo vemos, intensidad del campo magnético. Aquí lo vemos, intensidad del campo magnético. ¿Por qué? Aquí está plasmado. Observe bien aquí. Frecuencia de equipo va a ser igual a la constante hidromagnética por la intensidad del campo magnético. Entonces, la intensidad del campo magnético también va a depender del tipo del valor de la frecuencia que emite ese equipo. Por ejemplo, si un equipo tiene 3 teslas, la frecuencia de la refrecuencia que emite el equipo no puede ser la misma que si el equipo tuviese 1.5 teslas. Va a variar. Y esos factores toman en cuenta al momento del estudio. Vamos a ver qué otro factor. Hay otro factor que no lo he mencionado. El tipo de núcleo. Exactamente, el tipo de núcleo. Aquí está. ¿Cómo lo sabemos? A ver, lo voy a escribir primeramente. El tipo de núcleo. Tipo de núcleo de donde se quiere obtener información. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que estamos en lo correcto con esto? ¿Por qué? Fíjense muy bien aquí. Lo identificamos con este valor de aquí. Con este valor, con esta constante hidromagnética. Esta constante hidromagnética cambia con respecto al tipo de núcleo del que se quiere obtener información. Voy a adelantarme un poquito. No quiero borrar todo esto porque es importante. Vamos a ver, voy a adelantar un poquito. Fíjense muy bien aquí. Observen de que esta tablita, veíamos cómo variaba la constante hidromagnética con respecto al tipo de núcleo. Aquí vemos el protón, que es el núcleo del hidrógeno. Aquí vemos el núcleo del sodio 23, cómo varía ese valor. Aquí vemos el núcleo del fósforo 31, cómo varía ese valor. Entonces vemos que el núcleo, que ese valor cambia con respecto al tipo de núcleo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay estudios en los que yo necesito información de distintos núcleos. Por ejemplo, vamos a ver, ya puedo borrar esto, no sé si lo copiaron. Bueno, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y fíjense muy bien aquí, ¿vale? Por ejemplo, ayer vimos un ejemplo donde vimos que para obtener imágenes en T1 y T2, tomábamos la información de los núcleos de hidrógeno. Y entonces, si yo quiero tener información de los núcleos de hidrógeno, yo necesito tomar en cuenta este valor de aquí. Entonces, ustedes ven que cambiando este valor, ahora esto me va a afectar la frecuencia del equipo. Vamos a ver. Voy a abrir otra imagen. Voy a abrir una imagen para que, bueno, voy a abrir básicamente el ejemplo ahí, ¿ya? Para que lo podamos ver. Para continuar con esta explicación. Y fíjense muy bien. Solo me permiten un par de segundos. Ok, acabo de abrir una nueva imagen. Fíjense muy bien. Es básicamente el ejercicio de ayer. ¿Lo estamos viendo? ¿Me confirma, por favor? Sí. Excelente. Entonces, fíjense muy bien aquí. Aquí vimos otro ejemplo, que para obtener la información del isótopo 13, por un estudio de resonancia magnética, vimos un ejemplo práctico. Entonces, vimos de que era otro valor de frecuencia que nosotros teníamos. Ahora, ¿para qué caso, por ejemplo, podríamos nosotros tener información del núcleo del sodio, del carbono 13? Vale, por ejemplo, como les dije ayer, era para información molecular de estructuras óseas.
Por ejemplo, si una estructura ósea, por ejemplo, tiene un sarcoma, que el sarcoma es el cáncer en los huesos, o por ejemplo, si tiene algún tipo de artritis, esa información la podemos obtener tomando en consideración el carbono 13. Y hay otros casos, por ejemplo, para ciertos tipos de proteína, se suele utilizar el fluoruro 19. Por ejemplo, para obtener información de cierto tipo de proteínas. O así. Puede variar dependiendo del tipo de estudio que vayamos a realizar. Entonces, tengamos en consideración eso. Entonces, vamos a ver, si yo preguntase, vamos a ver, y pregunta aleatoria para cualquiera que quiera responder ahorita. Si yo preguntase, ¿de qué factores depende la frecuencia, la refrecuencia para un estudio? ¿Qué me responderían ustedes? Vamos a ver, ¿qué me responderían? Ok, vamos a ver, Alejandra, ¿qué me respondería a esa pregunta? Vuélvamela a hacer, es que casi no escucho. Ok, si por ejemplo en el examen le preguntase de qué factores depende la frecuencia de la refrecuencia que emite el equipo para un estudio, ¿qué me respondería usted? Del campo magnético, Ajá. o sea, de Y, la frecuencia, por ejemplo, tenemos unas ondas, ¿verdad? Entonces, ajá. esta onda, bueno, no sé si puedo decir, bueno, tiene como intensidades, ¿verdad? Dependiendo de la intensidad que tenga, va a ayudar en el estudio de Excelente. resonancia magnética. Excelente, esa es una parte. ¿Y qué otro factor podría, tal vez, que nos ayude a complementar eso entonces? ¿Qué otro factor? ¿Qué otro factor? Ajá. No, ahí estoy perdida. La Solamente Que, partícula, eso. sí, el tipo de núcleo que queremos tener información. Listo. Entonces espero que estemos claros. Espero que estemos claros. Y voy a retomar la presentación. Ok, estoy nuevamente en la presentación ahora. Voy a avanzar ahora. Sí. Ajá, le escucho. Le escucho. Ah, no, ingeniero, era que sí, se miraba la presentación. Ok, descuide entonces, no hay problema. Voy a continuar entonces ahora con la presentación y voy a avanzar. Entonces vimos nosotros que cuando el núcleo logra absorber la radiofrecuencia, el núcleo cambia de orientación así como en ustedes. Ahora, veámoslo ahora ya no solo en un solo núcleo, sino que veámoslo ahora ya en varios núcleos. Nosotros sabemos bien de que el cuerpo humano se compone no solo de un átomo, ¿verdad? Y que a la vez tiene un solo núcleo. No, se compone de varios átomos y como el cuerpo humano se compone de varios átomos, al final tenemos un cuerpo humano con varios núcleos. Eso ya lo sabemos. ¿Cuántos núcleos son? Miles de millones de millones. Es precisamente eso. Ahora, veámoslo ya en términos ya plurales, por decirlo así, donde ya hay varios núcleos involucrados y no solo uno. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el 7K? Bueno, voy a retomar aquí, fíjense muy bien aquí, voy a ir a esta imagen de aquí, a la primera imagen, a esta parte de aquí, y nosotros identifiquemos, ya identificamos varios átomos y sabemos muy bien que dentro de cada átomo hay núcleo. Hay un núcleo, entonces, ¿qué pasa? Identifiquemos que son distintos átomos los que se alinean. Y sabemos muy bien de que dentro de cada átomo sabes muy bien de que va a estar rotando en torno a la línea de campo. Entonces nosotros vemos que son varios átomos. Ahora, ¿qué pasa entonces con cada núcleo dentro del átomo? Dice muy bien de que va a estar alineado en torno a la línea de campo y va a estar girando. Cada núcleo que interaccione con el campo magnético. Fíjense muy bien aquí. Vemos aquí el ejemplo. Vemos el ejemplo de cómo el campo magnético interacciona con varios núcleos y estos empiezan a girar en torno a la línea de campo. Aquí lo vemos, eso está girando, este está girando, este está girando, este está girando, este está girando. Y fíjense muy bien de que siempre hay uno que otro núcleo que no interaccionó con el campo magnético y esto lo identificamos aquí con este núcleo. Este núcleo no está interactuando con el campo magnético porque va en otra dirección. Ahora, ¿qué pasa aquí?
Fíjense muy bien de que para un estudio, la cantidad de núcleos que interaccionen con el campo magnético para que nosotros podamos obtener información dependerá de la cantidad de núcleos que interaccionen con el campo magnético del equipo, dependerá de la intensidad del campo magnético. Eso va a depender del campo magnético. ¿Y de qué forma va a depender? Fíjense muy bien aquí. Si el campo magnético es bastante intenso, una muy buena cantidad de núcleos van a interaccionar con este campo magnético y nosotros vamos a poder hacer el estudio con bastante información porque estamos captando bastantes núcleos. Pero si bien el equipo emite una menor intensidad en campo magnético, ahora ya está el campo magnético ya va a estar interaccionando con menor cantidad de núcleos. Entonces ahora van a haber más núcleos que no van a estar interaccionando con el campo magnético y esto limita bastante porque vamos a tener menos información del estudio. Y esto lo veíamos aquí, fíjense muy bien. Voy a ir a una presentación que vimos anteriormente. Voy a borrar eso y voy a ir a una presentación que vimos anteriormente. Ya les indico. Ok, estoy en esta presentación, en una presentación que vimos en clases anteriores, y me voy a ir a esta imagen. Fíjense muy bien aquí. Esta imagen tiene una explicación de por qué mientras más sea la intensidad del campo magnético, más detalle voy a tener en la imagen. Y es precisamente por eso, porque mientras más alto sea la intensidad del campo magnético, son más núcleos los que están interaccionando con el campo magnético y esto los está preparando para obtener más información. Entonces, mientras más intensidad del campo magnético sea, tenga el equipo, más núcleos va a estar captando el campo magnético y esto nos va a permitir a conseguir más información. Más núcleos interaccionando con campo magnético es igual a más información. Menos núcleos interaccionando con campo magnético es igual a menos información. Entonces, ustedes ven aquí que tiene una explicación lógica. Y vamos a ver si comprendemos bien esta pregunta, si comprendemos bien esta idea. Si yo preguntase en el examen, ¿por qué un campo magnético de mayor intensidad brinda una imagen con más detalle? ¿Qué me respondería? Porque hay mayor número de núcleos, mayor interacción con el campo, con la intensidad del campo magnético. Ajá. De los núcleos. Algo así. Sí, y entonces esto ocasiona que yo pueda tener más información. Es simplemente una pregunta básica. Dice muy bien, es una pregunta básica y la respuesta es básica. No tenemos que ser, físicos para dar este tipo de respuestas, sino que simplemente comprender las ideas básicas de lo que estamos viendo. Ahora voy a retomar nuevamente la presentación donde estaba y voy a avanzar. Fíjense muy bien, ahora retomando nuevamente esta presentación, surge un concepto llamado magnetización. Magnetización. Magnetización, así, magnetización. Y fíjense que esta magnetización surge cuando nosotros tenemos una muy buena cantidad de núcleos alineados a una sola dirección, así como en aquí tenemos bastante cantidad de núcleos. Aquí tenemos varios alineados a una sola dirección. Tenemos varios núcleos alineados a una sola dirección. La magnetización surge cuando nosotros tenemos entonces varios núcleos alineados en una sola dirección. Ahora, pregunta, ¿qué es la magnetización? Fíjense muy bien que la magnetización, podemos decirlo así, habilidad del material, o mejor, capacidad del material. Capacidad del material. Bueno, en este caso podemos, como estamos viendo un entorno médico, podemos decir así, órgano, tejido, o tejido, para interaccionar con el campo magnético.
Esto lo podemos interpretar. Entonces, fíjense muy bien de que si hay una muy buena cantidad de núcleos, surge una magnetización y esa magnetización va a depender de qué tan bueno sea ese material, es decir, estamos hablando de órgano, tejido, para interaccionar con el campo magnético. Por el momento vamos a ver eso, de que esa magnetización es la capacidad del material para interaccionar con el campo magnético. No lo vamos a ver tan a detalle, ¿verdad? Porque no quiero extenderme ya a algo más de física, sino que lo vamos a estar viendo superficialmente. Voy a borrar esto. Por el momento tengamos presente bien eso. Ahora voy a avanzar. Ok, excelente. Pero antes de ir a la siguiente diapositiva, fíjense muy bien de que si nosotros, si los núcleos, por ejemplo, siendo muy buena cantidad de núcleos, están orientados hacia esta dirección de aquí, como lo vemos aquí, este está orientado hacia esta dirección, este también está orientado hacia esta dirección, este también, este también, este también y este también. Nosotros lo conocemos como una magnetización longitudinal. Es simplemente por la orientación, nada más. Identifiquémoslo nada más por la orientación. Si va orientado hacia acá, magnetización longitudinal, nada más eso. Simplemente veámoslo así, no nos compliquemos tanto, relacionémoslo más que todo con la orientación. Ahora voy a borrar esto y voy a ir a la siguiente diapositiva. Ahora, fíjense muy bien aquí. ¿Qué pasa después de que viene y se emite la onda de radiofrecuencia y los núcleos lograron absorber esa onda de radiofrecuencia? Vimos nosotros de que el núcleo cambia de orientación. Si vemos nosotros ya con una gran cantidad de núcleos, vemos de que una muy buena cantidad de núcleos van a cambiar de orientación. Eso es lo que pasa. Anteriormente lo vimos solo con un núcleo, pero ahora lo estamos viendo con bastantes núcleos. Entonces varios núcleos van a cambiar de orientación. Y al cambiar de orientación, también cambia de orientación esa magnetización. Entonces ahora esto lo conocemos como magnetización transversal, que es simplemente un cambio de orientación en la magnetización. Simplemente es eso. Entonces, identifiquemos magnetización transversal como esta dirección ahora. Aquí lo identificamos. Simplemente cambian de dirección. Ahora bien, esto es cuando ya los núcleos han absorbido la radiofrecuencia. Voy a avanzar. ¿Y qué pasa cuando la radiofrecuencia se deja de emitir? Si la radiofrecuencia se deja de emitir, vienen los núcleos y retoman nuevamente a su posición inicial, que era esta orientación. Voy a cambiarlo aquí. Cuando la radiofrecuencia, cuando se deja de emitir la radiofrecuencia, así, cuando, mejor dicho, el equipo deja de emitir la radiofrecuencia, los núcleos vuelven a la misma orientación que tenían previamente. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ver, para que no nos confundamos, los núcleos retoman nuevamente. Entonces, vamos a ver, voy a explicar esto nuevamente. Fíjense muy bien aquí. Aquí, fíjense muy bien aquí. Generalmente, ¿qué es lo que pasa cuando un núcleo absorbe la radiofrecuencia? Cambia de dirección. Y cuando nosotros tenemos una muy buena cantidad de núcleos, se crea una magnetización longitudinal. Como los núcleos están orientados a esta dirección, entonces la magnetización va a tener esta dirección. Simplemente eso. Recuerden que la magnetización es, por decirlo así, la capacidad que tiene un material ya con interaccionar con el campo magnético. Ahora bien, cuando los núcleos ya absorben la radiofrecuencia, nosotros vemos ya generalmente con una muy buena cantidad de núcleos que cambian de dirección, y cuando se deja emitir la radiofrecuencia, los núcleos vuelven a la dirección que tenían antes. Simplemente es eso, vuelven a la dirección que tenían antes. ¿Y cuál era la dirección que tenían antes? Esta dirección.
Es simplemente eso. Vamos a ver. Antes de partir a lo siguiente, porque ya necesitamos tener claro este concepto porque vamos a introducir lo que son los conceptos T1 y T2. Vamos a ver. Dígame con toda honestidad, toda franqueza. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí? Los escucho. Si no escucho respuesta, asumo de que sigan comprendiendo o de que Sí. estén muy seguros para una respuesta. Los escucho. Entonces, sí, vamos a ver. Quiero escuchar a varios. Sí. Ok, ya escuché a Lainis. ¿Quién más? Sí. Ok, ya escuché a Reina. Ajá. Licenciado, Sí. Ok, dígame, Antonio. yo tengo una duda. Ajá. Digamos, la probabilidad de monetización puede aumentar si el campo magnético del equipo es mayor. Por ejemplo, si es de 1.5 teslas, tiene cierta probabilidad, pero si fuera de 5, aumentaría. Sí, aumentaría porque están aumentando la cantidad de núcleos que están interaccionando con el campo. Entonces, cuando aumenta la cantidad de núcleos, aumenta la magnetización. Ajá, gracias. Ok, listo. Vamos a ver, quiero seguir escuchándolos. Vamos a ver, Carmen, Daisy, ¿quién más? Danercy, Diana, Edson, Ingrid, y los demás. Yo sí. ¿Estamos bien? Sí. 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 Ok, listo. Entonces, fíjense muy bien, usted Una ya... pregunta. Ajá, le escucho. El otro día estaba leyendo para el video de laboratorio y leí que al paciente se le ubica un imán y de ahí ese imán interacciona con los imanes que tiene el equipo, pero no entendí esa parte porque, Para el laboratorio. ajá, yo leí eso en un documento. ¿Puede compartirme el documento luego para saber exactamente lo que Sí, sí. está? Ujú, ¿Está lo que bien? estoy preguntando, sí, yo lo, ajá, sí. Listo. Ok, escuchen. Bueno, ya me dijeron que todo bien. Voy a avanzar. Me voy a saltar esta parte de aquí. Me la voy a saltar ahorita. Y voy a ir a la siguiente. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver qué pasa aquí. Y aquí yo espero que por favor me sean francos y me vayan diciendo en el momento si vamos comprendiendo o no. Ahora, resulta que cuando los núcleos retoman esta dirección, después de que se deja emitir la radiofrecuencia, y los núcleos retoman esta dirección, vamos a ver. Aquí, voy a ir aquí. Aquí es cuando los núcleos han absorbido la radiofrecuencia. Y aquí es cuando ya la radiofrecuencia se dejó de emitir y los núcleos vuelven a su posición. Entonces, fíjense muy bien. Transcurre un tiempo para que los núcleos retomen esta posición. Es decir, que pasen de aquí, cuando ya no absorbió la radiofrecuencia, pasen de esta posición y retomen a esta posición. Perdón, me fui a esta posición. Pasa un tiempo. No es inmediatamente. Pasa un tiempo. Pasa un tiempo para que esto transcurra. Si tenemos presente esto, lo voy a escribir aquí. Pasa un tiempo para que los núcleos retomen a su posición inicial. Entonces, lo puedo decir también de otra manera. Pasa un tiempo para que la magnetización para que vuelva, mejor dicho, para que vuelva a haber magnetización longitudinal. ¿Por qué? Porque ustedes ven, aquí lo voy a poner longitudinal. ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí. Aquí hay magnetización transversal simplemente por la orientación, porque cambió la orientación de los núcleos. Ya no hay magnetización longitudinal como había antes. Aquí hay magnetización longitudinal antes de que absorban los núcleos la radiofrecuencia. Luego de que absorben los núcleos la radiofrecuencia, hay magnetización transversal. Luego de que se deja emitir la radiofrecuencia y los núcleos ya vuelven a su posición inicial, retoma la magnetización longitudinal. Entonces también lo podemos ver así. Pasa un tiempo para que vuelva a haber magnetización longitudinal. Entonces no es inmediatamente.
no es como, no es tan pronto como que vengan ustedes y, vaya, por ejemplo, y estiren un resorte y lo suelten. No es tan inmediato. Pasa un proceso. Pasa un proceso para que estos núcleos vuelvan a tener su orientación inicial. Ahora bien, fíjense muy bien aquí que esto es lo que, esta gráfica aquí, esta gráfica medio fea, lo que nos dice es cómo va a ser ese ritmo en que la magnetización va a recuperarse. Simplemente eso, nos muestra eso. Nos muestra esto, esta barra que ven aquí, simplemente es cómo se va recuperando. Va recuperando la magnetización longitudinal. Simplemente es eso. ¿Cómo se va recuperando la magnetización longitudinal? Esto es lo que nos muestra aquí. Magnetización longitudinal. Simplemente es eso. Entonces, esto lo que nos muestra es cuánto tiempo va transcurriendo desde que se dejó de emitir la radiofrecuencia. ¿Cuánto tiempo va transcurriendo desde que se dejó de emitir la radiofrecuencia? Simplemente eso. ¿Cuánto tiempo va transcurriendo? Así, entonces nosotros podemos ver, vaya, si nosotros podemos ver aquí, que en el segundo cero, en el tiempo cero, en el segundo cero, bueno, por cierto, aquí está en milisegundos, fíjense muy bien, está en milisegundos. Es simplemente otra manera de ver los segundos, así como nosotros veíamos milímetros, y luego veíamos metros, es la misma idea, milisegundos y segundos. Ahora bien, ustedes pueden ver que en el segundo cero, en el milisegundo cero, mejor dicho, la magnetización no hay magnetización longitudinal, precisamente porque es precisamente en este momento. Vamos a ver, justamente aquí, identifiquemos justamente aquí, no hay magnetización longitudinal, precisamente porque justamente aquí es cuando los núcleos están de esta manera. Vamos a ver, solo voy a mostrar la figura. Voy a subir. Y ahí, precisamente en el segundo cero, es cuando está en esta orientación, en el tiempo cero, cuando están en esta orientación. Como ustedes pueden ver, y hay magnetización transversal. Voy a retomar donde estaba. Y aquí, nuevamente, y vemos que al pasar los milisegundos, mejor dicho, más concreto, milisegundos, porque está en milisegundos la gráfica, al pasar los milisegundos, vemos nosotros que poco a poco se va recuperando la magnetización longitudinal. Poco a poco. Vemos aquí a 200 milisegundos que ya tenemos más magnetización longitudinal, o sea que se va recuperando. Vemos que a 400 milisegundos ya se está recuperando más. Vemos aquí, se está recuperando más. Perdón, aquí me pasé aquí. Me pasé en esa manera. Me pasé. Donde estaba, aquí se va recuperando más. Vemos que ya a 600 milisegundos se va recuperando muchísimo más la gráfica. Se va recuperando muchísimo más la magnetización longitudinal. Y a medida que pasa el tiempo, esto nos indica que ya la magnetización longitudinal se va a recuperar. Entonces, justamente cuando llega más o menos aquí, en este punto, aquí, lo que representa es ya cuando se han recuperado totalmente los núcleos. Ya más o menos aquí, ya cuando los núcleos ya están en esta posición. Es simplemente eso lo que nos indica. Espero que por favor no sientan esto muy difícil o muy complicado. No lo es realmente. Solo es simplemente de ir viendo la explicación que voy dando, nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando llega a este punto? Vamos a ver, voy a borrar esto.
No lo voy a borrar, mejor no lo voy a borrar. ¿Qué pasa cuando viene y transcurre un determinado tiempo en donde la magnetización longitudinal se ha recuperado un 63%? Aquí en este punto de aquí. Aquí, cuando ya se ha recuperado un 63%, justamente en este tiempo, se le suele conocer como el tiempo T1. Tiempo T1. Así lo conocemos. Tiempo T1. Así, tiempo T1. Es simplemente cuando la magnetización longitudinal se ha recuperado un 63%. Nada más eso. O sea, justamente aquí en este punto se conoce como tiempo T1. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hemos captado esta idea? Vamos a ver, voy a preguntar. Pero eso sería como alcanzar el tiempo de equilibrio. Fíjense muy bien que todavía no, el tiempo de equilibrio sería este, más o menos. Este de aquí. Sería este, no confundamos este. Aquí sería como el tiempo ya cuando los núcleos han retomado a su posición inicial. Fíjense muy bien que simplemente esto es algo convencional. Así se le suele conocer. Cuando alcanza el 63%, ahí lo conozco en tiempo T1. Es simplemente eso. No pongamos eso así como de equilibrio, porque en realidad esto no es tanto así. Simplemente es cuando ya ha recuperado el 63% de la magnetización longitudinal. Es simplemente eso. Entonces, este es precisamente el tiempo T1. Y esto es súper importante. Comprendamos muy bien este significado. Súper importante. Vamos a ver. Y fíjense muy bien que este tiempo T1, aquí nosotros podemos ver que ese tiempo T1 se ubica más o menos aquí. Más o menos aquí, perdón. Aquí lo podemos identificar. Aquí 63% de la magnetización, aquí donde está el 63%. Y ese tiempo T1 lo podemos ubicar más o menos aquí en este tiempo. Aquí más o menos aquí. Más o menos, ¿qué? 350 milisegundos. Fíjense muy bien ahí. Esto sería más o menos el tiempo T1. Aquí estaría el T1. El T1. Y sería igual a ¿cuánto más o menos? Lo identificamos ahí. ¿Cuánto ven ustedes ahí? ¿Cuánto identificarían la medición más o menos? ¿En qué tiempo, en qué segundo estaría? ¿En qué milisegundo? Perdón. Parece que está arriba de 300. Sí, está arriba de 300, correcto. Aquí está 200, 300 y 400. Entonces está arriba de 300. Estamos menos como en 350, 340 más o menos. Vamos a ver, aquí ponemos más o menos en 350 milisegundos. Simplemente es eso. Nada más. Ahí lo ubicamos. Ahora, aquí vemos un ejemplo concreto. Resulta que este tiempo T1, ese valor del tiempo T1 va a ser distinto para cada tipo de órgano tejido. No es igual para todos. Y nos valemos de eso para conseguir información. Entonces, voy a borrar esto. Lo puedo borrar. Copiamos ya esto. Simplemente tómenle una captura de pantalla, una fotografía. Voy a avanzar. Entonces, fíjense muy bien aquí. Voy a pasar esto. Voy a pasarlo y ya lo voy a explicar nuevamente. Fíjense muy bien que ese tiempo T1 es diferente para cada tipo de órgano tejido. Digamos que, por ejemplo, ahora tenemos una gráfica, pero que refleja el comportamiento de ritmo de recuperación de la magnetización longitudinal para dos tipos de órganos o tejidos, para dos órganos distintos, digamos, o dos tejidos distintos. Entonces vamos a ver. Ritmo de recuperación. No, mejor, perdón. Aquí voy a poner mejor recuperación de la magnetización longitudinal. Aquí lo voy a poner, recuperación de la magnetización longitudinal. Y entonces vemos aquí que ahora ya no se muestra la gráfica para un solo tipo de tejido órgano, sino que la gráfica,
Voy a poner aquí la gráfica. Muestra dos tipos de, vaya, digamos, órganos. Aquí. Vamos a ver, escribieron algo en el chat. Me pueden decir qué dice para no... Vamos a ver. Está bien, Carmen. Está bien. Sí, ya vamos a terminar. En 3 minutos terminamos. No sé si se quiere esperar 3 minutos o si es mucha urgencia, puede salir ahorita. Y después ve el resto de la grabación. Entonces, fíjense muy bien aquí. Esto es lo que nos muestra. Es cómo es ese valor de T1 para distintos órganos. Nada más. Aquí muestra esta curva aquí que ven ustedes aquí. Muestra simplemente cómo es esa recuperación de la magnetización longitudinal para un órgano. Para un órgano aquí, esta parte de aquí. Y aquí muestra esta otra curva, muestra cómo es la recuperación longitudinal para otro órgano. Entonces ustedes lo pueden ver aquí. Aquí lo pueden ver. Y aquí pueden ver. Simplemente eso. Entonces ustedes ven aquí que cuando llega al 63%, vamos a ver, el 63% para esta parte de aquí anda más o menos como en esta parte. Aquí nos dice, aquí anda el 63%. No. Perdón. Aquí anda el 63% más o menos. Andaría más o menos por aquí. Andaría más o menos por aquí, más o menos. Y el de este andaría más o menos por aquí. Ahorita simplemente estoy dando el ejemplo. Entonces ustedes pueden ver de que el T1 para este tejido andaría por aquí más o menos. T1 para este tejido. Para el tejido, vaya, digamos que para un tejido. Perdón, se me borró esto. Aquí sería T1 para un tejido. Aquí lo voy a poner. Y aquí estaría el T1 para el otro tejido. Aquí en esta parte de aquí, ustedes vean aquí, T1 para el otro tejido. Aquí está. Entonces ven ustedes de que ese T1 va a ser diferente. Y dependiendo de ese valor de T1, nosotros vemos cómo afecta la gráfica. Si vemos, por ejemplo, este T1 es más bajo que este. Porque este más o menos se ubica en 400 y este se ubica cerca de 200. Entonces ven cómo la gráfica que tiene un T1 bajo se va a ver de esta manera y cómo la gráfica que tiene el T1 alto se va a ver de esta manera. Ahora, voy a quedar hasta aquí. Solo quiero que tengamos en cuenta esto. Nada más. Vamos a continuar mañana. Vamos a ver vamos a seguir viendo esto. Vamos a ir con el acompañamiento. Y retomamos mañana para esta parte. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta que quieran hacer o algún comentario respecto a la clase. ¿Por qué dice, ingeniero, por qué dice bajo T1 arriba y abajo no, dice alto T1? Ok, lo acabo de explicar, pero lo voy a volver a explicar mañana, no hay problema. Voy a volver a explicar esto mañana, está bien. Si quedó con esa duda. Es que me dice que T1 es para un tejido y me dice que se encontraba, el T1 se encontraba en 63, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es que le digo yo. Está bien, no hay problema. Vamos a retomar esto mañana. ¿Está bien? Listo. Entonces, si no hay otra pregunta que quieran hacer, finalizo la reunión hasta aquí y nos veremos mañana. Y bueno, feliz tarde a todos. Gracias, igualmente. Igual, feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, gracias.